están? Bienvenidos a EMOL TV. Vamos a presentar inmediatamente quien se encuentra con nosotros. Es el senador Felipe Arbuey. Bienvenido. Gracias. Muy gracias por la invitación. Vamos a conversar distintos temas que tienen que ver, particularmente me interesa su visión y quizás proyectándola a largo plazo a propósito de lo que pasa en la Araucanía, la operación Huracán. Me gustaría saber su visión también sobre este concepto que estamos discutiendo de narcocultura, de seguridad, propuestas de campaña, en fin. Pero antes, comenzando por una polémica que ha surgido a propósito de la franja electoral, la franja televisiva, Sebastián Piñera, que ha incluido la imagen de Patricio Aylwin. Y a propósito de eso, se ha estado discutiendo, y esta es mi pregunta, si, puede ser que Sebastián Piñera considere que Aylwin pueda ser parte de su campaña. Otros dirán, bueno, es una estrategia de campaña buscando el voto de centro. Pero la nueva mayoría finalmente, y esta es la pregunta, ¿ha abandonado, cree usted, ha dejado escapar de alguna forma esa relación que tuvo con la concertación, ese relato, ese mundo finalmente, y es por eso que hay otro candidato que quizás debiera, que es de otro sector, que no debiera quizás presentar esa imagen como algo tan cercano? En fin. Yo creo que es un buen análisis. Efectivamente, Sebastián Piñera ha utilizado la imagen de Patricio Aylwin como una forma y una estrategia de campaña, claramente, de captar el voto descontento de la democracia cristiana. Y probablemente lo va a acentuar en la segunda vuelta, cuando ya probablemente haya un 1 y 1, digamos, lo que dicen las encuestas, Guillé, Piñera, él lo va a acentuar. La lógica de ir a conquistar el voto de centro, porque él sabe que solo con el voto de derecha no sale. Ahora, no hay que olvidar que Sebastián Piñera votó en contra de Aylwin. Él no votó por Aylwin, él votó por Vigi. Y adicionalmente, así lo manifestó abiertamente. Y por lo demás, cuando uno ve el video que anda circulando ahora del 21 de mayo de 1990, fue el más crítico del presidente Aylwin. Él y Alberto Espina, los más críticos del presidente Aylwin. Entonces, bueno, me alegro que con el tiempo se hayan dado cuenta de que esa transición, que fue muy difícil de materializar, hoy día la consideran exitosa. Los mismos que ayer la consideraban un desastre, digamos. Ahora, también tiene usted un punto muy importante, porque yo creo que efectivamente una parte de la nueva mayoría se ha encargado de denostar o de intentar olvidar lo que hizo la concertación. Yo soy de aquellos que estoy orgulloso de lo que hizo la concertación. Se pudo haber hecho más, sin duda, pero evaluar con la métrica de hoy las políticas públicas de ayer es tremendamente injusto. O sea, probablemente si hoy día analizáramos con la métrica de hoy la reforma laboral que hizo el presidente Aylwin, sería un desastre, pero el año 1990, con esas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, era lo mejor que se podía hacer, ¿no? Entonces creo que hay algunos que se han encargado permanentemente de denostar lo que se hizo en la concertación, siendo que finalmente gobernó el 10% de la historia republicana, 20 años de 200 años de historia. Creo que es la coalición más exitosa que ha tenido Chile en la historia de la República. Logramos reducir la pobreza a un 49%, a un 11%. Entonces, claro, también tiene que ver con eso. Piñera intenta apropiarse o a lo menos vincularse con la imagen de esa concertación que hoy día ellos echan de menos, pero que ayer denostaban, producto de que nuestra coalición también, una parte de ella, también ha intentado olvidar a esa concertación. Yo creo que los dirigentes de la nueva mayoría que se encargaron permanentemente de denostar la concertación hoy día, bueno, no tiene mucho derecho a reclamar. Y para ir cerrando el tema, durante los 20 años de concertación, de todas maneras, existía un núcleo de personas dentro de la coalición que siempre quiso más o que siempre fue muy crítica de lo que se hacía, pero la pregunta es ¿por qué ahora ha tenido más relevancia? ¿Cuál fue el déficit que finalmente los de su grupo, los que están orgullosos, dejaron para que ellos tuvieran más voz, o para que Sebastián Piñera llegara? Los de mi grupo y se lo pregunto también porque su candidato original era Ricardo Lagos. Yo creo que, y a Ricardo Lagos nunca le fue muy bien en las encuestas en el periodo que fue candidato. Entonces, bueno, por eso creo yo, porque aquí tenemos varias almas dentro de la nueva mayoría. Es una coalición, no es un partido. Y por tanto, el Partido Comunista nunca fue parte de la concertación. Y por tanto, ellos no se sienten con ninguna vinculación con la concertación. Como hay algunos en nuestro sector que no tienen ninguna vinculación con el Partido Comunista. Y no queremos, yo no quiero un régimen comunista en mi país, no lo quiero. Y es obvio, ¿no? Es evidente. Pero mi percepción es que los de la retroexcavadora, estos fueron los que generaron un daño, creo yo, a lo que habíamos hecho en la concertación. Cuando uno ve cómo se mejoró las condiciones de electrificación, de agua potable, cuando uno ve el desarrollo económico, la paz social, bueno, creo que es un avance importante. Ahora vamos a ver qué pasa después. Mi percepción es que si hay una derrota en la elección presidencial del candidato de la nueva mayoría, probablemente la nueva mayoría deja de existir. Así de simple. O sea, lo que pasa que hoy día, que une la nueva mayoría, una campaña presidencial, terminada la elección presidencial, ojalá que gane,
Pero si no, de no gana, porque si gana, la unidad ¿cuál va a ser? El poder estará en el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno siempre aúna la fuerza, porque se reparte poder, que además se puede gobernar en coalición. Pero si no hay gobierno, si no hay poder, no hay perspectiva de futuro y no hay liderazgos claros y hay proyectos políticos distintos, el proyecto nuestro, del mundo más bien socialdemócrata, que creemos en la libertad, pero también demandamos redistribución, que creemos en la posibilidad y en fortalecer el emprendimiento y la libertad también económica, no es compatible muchas veces con un proyecto mucho más estatista completamente, digamos, del otro lado. Entonces uno tiene que buscar equilibrio. Si no hay un punto de encuentro, mi percepción es que vamos a tener un reordenamiento del mapa político, tal como ya ocurrió en la derecha, pero pasó más piola, digamos, porque cuando pierde la candidata Belín Matei, se produce la diáspora en la derecha y tenemos el nacimiento de Bópoli, Amplitud, la salida de Kast para el otro lado. O sea, en la derecha se produjo un reordenamiento entre la derecha, comillas, denominada liberal respecto de la otra derecha. Ahora, la derecha denominada liberal hasta por ahí nomás. Y es chiquitita, ¿no? Solo Amplitud. Porque Bópoli no es una derecha liberal. Dicen que son liberales, pero todos votaron en contra de la interrupción del embarazo. O sea, son como liberales, digamos, ¿no? Oiga, senador, pero, y para cerrar el tema de esto como más político y campaña, ok, usted me habla una vez que quizás si es que se pierde, pero para ganar tiene que existir este acuerdo, ¿no? Sí, que hemos estado discutiendo toda esta semana. Hoy día ¿Y se claro, puede llegar a ese acuerdo si hay miembros, por ejemplo, la DC, me imagino que también del PPD, que plantean dudas con respecto a si seguir en una coalición o no con el Partido Comunista? Y lo mismo los partidos comunistas cuando se les pregunta, bueno, ¿y si gana Goich en primera vuelta? pues pero eso es lo mismo. El presidente de ese partido dijo, tengo mis dudas. Entonces, Bueno, pero al final, es lo mismo que dice José Antonio Cast. Cuando le preguntan si en la segunda vuelta va a votar por Piñera, dice, mira, habrá que verlo, habrá que ver que se compromete. Lo mismo que pasa en la si hay que desdramatizar. Esto es lo más parecido a la política. La verdad es que visiones distintas, pero que pueden confluir en ciertos puntos, tienen que tener capacidad de articulación para ordenarse. Yo espero que en el programa que se elabore o en el mejoramiento del programa de Alejandro Guillé, de cara a la segunda vuelta, estén incorporadas también parte de las visiones de la democracia cristiana, parte de las visiones del mundo socialdemócrata que nos sentimos medio excluidos y pueda ser nuestro candidato representativo, digamos. ¿Usted ha hecho campaña por Guille? Poca, bastante poca, porque sí mi gente ha estado trabajando abiertamente con él. Yo no he sido convocado, digamos, a participar en la campaña y la verdad es que, modestia aparte, algo tiene uno que decir, por lo menos en algunos temas, digamos, que no se han abordado. Así que bueno, pero fíjese que yo no me pierdo en esto. Hay un candidato de mi partido, hay un candidato de nuestra coalición y obviamente habrá que apoyarlo como corresponde. Y perdón, y si pierden, como dice usted, en el caso que perdieran y se acabe la nueva mayoría, ¿qué queda entonces? ¿Cómo se hace oposición? ¿Cómo se construye, se colabora? Sí, yo creo que el cambio del sistema electoral va a generar el surgimiento y va a facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Mi percepción es que hoy, el mapa político que tenemos hoy día responde más bien a la lógica de los 90 que a la actual. O sea, ¿por qué hoy día hay gente en la democracia cristiana que está a favor de la interrupción del embarazo, por ejemplo, en algunas cosas? Hay otros que están en contra y son más parecidos a alguien de Renovación Nacional, en algunos elementos, y en otros no, que a la gente del Partido Comunista. Hay gente del PPD que es más parecido a gente de la democracia cristiana que a la gente del Partido Comunista, o hay gente del Partido Socialista. O sea, creo que quiero decir es que vamos a vivir un reordenamiento. Mi percepción es que al término de esta elección presidencial tenemos una tremenda responsabilidad histórica de hacer resurgir a la socialdemocracia chilena. Chile necesita una visión socialdemócrata que sea capaz de equilibrar libertades con redistribución. ¿Y quién es el líder que puede llegar antes? Eso se verá en su minuto. Lo importante hoy día es proyectar, a mi juicio, una visión política que genere un equilibrio relevante. Pongamos en el caso de que ganan, senador, para ganar, ¿es clave la figura de Ricardo Lagos o no? Como dicen algunos. O sea, yo creo que el presidente Lagos es una figura muy importante. Yo creo que está inscrito en la historia del país. Hoy día se valora con mayor importancia su gobierno que lo que se valoraba en su minuto. Y además, desde el punto de vista ideológico, el presidente Lagos ha sabido encarnar justamente los valores socialdemócratas. Oiga, la pregunta es, miremos más afuera. ¿Por qué la socialdemocracia viene en retroceso en Europa? Porque lograron los elementos fundamentales: educación, salud y pensiones. Eso lo lograron. Bueno, nosotros no hemos logrado ni lo uno ni lo otro. Entonces, tenemos hoy día desafíos por delante. Una educación de calidad, gratuita, que sea la herramienta de movilidad social, que se discrimine a los jóvenes en el acceso a la educación superior, no por recursos, sino por talento y por esfuerzo, ¿no es cierto? Donde pueda confluir el mundo público y el mundo privado.
efectivamente, en materia de pensiones, no podemos seguir con un sistema de pensiones que sabemos a ciencia cierta que usted y yo, imagínese, si usted y yo, cuando jubilemos, no vamos a tener una pensión adecuada al nivel de ingreso que tuvimos, menos aún la gente más pobre. Entonces, tenemos que hacernos cargo. Nuestra población, a diferencia de la de Perú y otros países, está envejeciendo. Y si vamos a tener cada vez más adultos mayores y la expectativa de vida, según los estudios internacionales, dicen que va a crecer, la pregunta es cómo vamos a mantener a esos adultos mayores. Hay que hacerse cargo. Y creo que la socialdemocracia en eso, en Europa, lo hizo muy bien y tenemos que aprender de esa lección y hacerlo en Chile. Operación Huracán. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Yo lamento que al final del día toda esta operación haya fracasado judicialmente. Yo creo que ya está bueno de que las policías nos informen de los operativos que hacen y la cantidad de detenidos. Aquí yo creo que hoy día no se puede evaluar a las policías y al Ministerio Público por la cantidad de detenidos. Hay que evaluarlos por los éxitos procesales. Hoy día quien define si es culpable o no, no es una detención policial, no es el fiscal, son los jueces. Y aquí claramente lo que ocurrió es que las pruebas que acompañaron a los fiscales y las policías no fueron consideradas suficientes por los jueces. Eso es un problema. ¿Qué pasó ahí? Bueno, habrá que analizarlo. ¿Por qué se fracasó en esa operación? Porque se hace una operación, se hace una detención, se priva de libertad a personas, supuestamente con fundamento, y resulta que todas las instancias van denegando la prisión preventiva. Bueno, algo está ocurriendo, ¿no? Quiere decir que lo que se sabe desde el punto de vista de la información de inteligencia no fueron capaces de traducirlo en elementos probatorios en el nivel judicial. Y los juicios se ganan con pruebas, no con declaraciones. Ahora, el juicio continúa. Sí, claro. Pero usted ya lo tilda de fracaso. No, me refiero a la medida cautelar. A la instancia... Obviamente, si cuando se dice que estas personas han participado en una asociación ilícita, que es un delito muy importante, no solo, y además se le acusa a algunos de ellos de actos terroristas, y las instancias judiciales consideran que no son un peligro para la sociedad, hay algo que no funciona, o uno o lo otro. Pero obviamente si yo creo que hay alguien que ha cometido actos terroristas o es parte de una asociación ilícita, lo que yo me imagino es que si yo creo eso, es que hay antecedentes suficientes para mantenerlo privado de libertad, porque efectivamente habría antecedentes suficientes. Yo no tengo vista el expediente y según los jueces no hay antecedentes suficientes. Entonces, es un problema. Ahí hay que mejorar, creo yo, la capacidad probativa. A propósito de lo que me ha dicho, ¿el rol del subsecretario del Interior entonces, su regreso es clave? Sí, o sea, los juicios avanzan más allá de que exista o no subsecretario del Interior, así que yo creo que me parece bien que haya vuelto, pero no creo que sea determinante en el resultado judicial. A propósito de lo que usted dice como crítica en temas de inteligencias, de la calidad de las pruebas, en esta campaña presidencial y en general este año se ha hablado mucho de eso, de dotar de mayor inteligencia, generar mayor coordinación, pero tampoco son ideas demasiado novedosas. Entonces, más de lo mismo. ¿Por dónde pasa lo...? A ver, ¿la clave dónde está? A ver, yo creo que cuando uno ve, yo me leí todos los programas en materia de seguridad y la verdad es que uno observa, por ejemplo, que en el caso de Sebastián Piñera toma muchas cosas que hoy día están en proyecto. O sea, hoy día, por ejemplo, él dice, mire, vamos a meterle agentes encubiertos. Bueno, todo eso hoy día ya está, se lo mandó Peña Lillo cuando era ministro de Interior. Nada nuevo, pero hay que hacerlo y son muy importantes. Y después de una comisión que sí, claro, trabajó... Sí, y está bien, digamos. Luego, el seguir aumentando la dotación policial creo que no es nada novedoso. Creo que en algún minuto hay que decir el momentito. Porque eso se ha hecho y los números no han cambiado demasiado. No han cambiado demasiado. Y uno lo que tiene que buscar ahora es que el trabajo sea más eficiente. Hay que meter control externo de gestión, creo yo. Y si uno va a aumentar la dotación policial, yo lo aumentaría abiertamente a la PDI, porque se demoran 4 años, porque son todos oficiales, y porque además son los que investigan, ¿no? Mayoritariamente. Y también iría reduciendo la cantidad de carabineros dedicados a investigación y los pasaría al ámbito preventivo. ¿Hace cuánto tiempo que uno ve los carabineros caminando por el barrio? O circulando en el vehículo. Ya eso como que se echó del lado. Probablemente porque las ciudades son tan grandes que ya es imposible tener esa cantidad de policía. Entonces tenemos que ser capaces de armar estrategias policiales mucho más eficientes que por lo demás otros países lo han tenido. Aplicar tecnología. La coordinación de las cámaras de vigilancia, ¿por qué las tiene las autopistas concesionadas? ¿Por qué las tienen los municipios? ¿Por qué las tiene Carabineros? Una sola gran central de cámaras que maneje todo eso y que sea información para la gestión. Entonces, en vez de andar vendiéndosela o pasándosela a los canales de televisión, que no sirven para nada, digamos, solo para generar sensación de seguridad, que usen esa información para identificar delincuentes y ir en su captura, porque no se entiende que la comuna de Vitacura, por ejemplo, tenga el mayor nivel de portonazo, siendo en las comunas más ricas de Chile, pues. Uno dice, bueno, algo está pasando acá, ¿no? La cantidad de detenidos. Yo estuve mirando estadísticas, estuve trabajando con el fiscal Guerra, fíjese, y estaba muy preocupado, porque gran parte de los detenidos en la zona oriente
no son por portonazo, no son por robo por sorpresa, no son por robo por intimidación, son por hurto. Y por hurto simple, o sea, el hurto en el supermercado, en el retail, que además ni siquiera lo hacen los carabineros, lo hacen los guardias de seguridad. Entonces, ¿a dónde están las prioridades? Creo yo que hay que enfocarse mejor. ¿Y la reforma al Poder Judicial prioritaria, cuál sería? En materia de Poder Judicial, yo creo que la reforma procesal civil es un tema muy importante. No es algo muy conocido, pero es muy relevante. Si usted y yo tenemos una disputa, por ejemplo, en arriendo, vamos a tener que ir a los tribunales civiles. Esos juicios se demoran 2, 3, 4 años. Y la justicia que tarda no siempre es justicia. No siempre, cuando no es oportuno, no siempre es justicia. Entonces creo que se requiere hacer una reforma profunda a la justicia civil. Esa reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y yo la paralicé en el Senado hasta que el gobierno de Sebastián Piñera, que no cumplió, y este tampoco, debo decirlo, no enviaran los estudios orgánicos de qué va a significar. Así como hicimos la reforma procesal penal, hay que hacer la reforma procesal civil, para que todos los trámites sean mucho más rápidos, digamos, en materia de justicia civil. Creo que esa es la principal reforma que yo haría. Porque hay otros que hablan también de cantidad de capital humano en el fondo o de sueldos incluso. Lo que pasa es que lo que se requiere... De incentivos, sí, lo que se requiere es mirar al Poder Judicial como un aliado, como parte del sistema, no solo del sistema de seguridad, del sistema de justicia en general. Y creo que ahí uno tiene que entender que hay reivindicaciones del Poder Judicial que uno tiene que atender. A mí, por ejemplo, no me pareció que mi gobierno congelara los sueldos de los fiscales y de los jueces. No me pareció adecuado. Porque fíjese que el congelamiento, que parece algo muy, comillas, progresista, en la práctica es una especie de expropiación a ellos. Porque el costo de la vida sigue aumentando y ellos se les congelan los sueldos. Entonces, cuando tienen carrera funcionaria, a mí no me pareció adecuado. Pero bueno, es una decisión de gobierno, no es una decisión nuestra. Y senador, para cerrar, el concepto narcocultura, ¿cómo se lo explicaría usted a la gente? Yo creo que es una importación irresponsable y populista. En Chile existen barrios que están acechados de microtráfico y narcotráfico. Pero importar esos conceptos no aportan absolutamente nada. Lo único que hacen es generar una sensación de inseguridad generalizada, una estigmatización inadecuada y además una afectación de la imagen internacional. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Lo que yo haría, más que importar conceptos que no son propios, lo que yo haría es enfocarse principalmente en que las policías, a través de sistemas de inteligencia, identifiquen no solo al que vende el papelillo, sino a quien provee al que vende el papelillo. Y ahí tenemos un problema serio de control de ingreso a la droga en nuestro país. Puertos, aeropuertos, pasos fronterizos habilitados, pasos no habilitados. Ahí, mire, Chile tiene una ruta, una columna vertebral por tierra, la ruta 5, norte o 5 sur. ¿Por qué con un buen trabajo de inteligencia no se agarra ahí antes de que el paquete de droga llegue a la población? Porque cuando llega a la población se distribuyen miles de papelillos y es mucho más difícil. Y además las sanciones son menores. Pero si uno agarra al que provee de droga, al que ingresa la droga, uno va a tener, y además al que lava el dinero de la droga, yo creo que ahí vamos a tener un éxito importante. Y ahí vamos a empezar a reducir estos elementos. Y lo otro es control de armas. Aquí hay dos posiciones en Chile. Yo tenía una posición clara, categórica, me tocó liderar una campaña de devolución de armas, nos fue muy bien y redujimos la victimización, o sea, modestia aparte, de 38 que yo recibí a 29, en consecuencia creo que está comprobado estadísticamente a nivel mundial. Las sociedades que tienen menos permisividad para tenencia de armas son sociedades más pacíficas, tienen más paz social. Mire usted, compare Estados Unidos con Canadá, dos sociedades que tienen políticas completamente distintas. Y Estados Unidos nos acostumbra a mandar informaciones de balaceras, de muertos, de todo, bueno, olvídese, entonces usted lo sabe. Entonces aquí en Chile se requiere mayor control de armas. Oiga, me surgió una duda con los datos que me ha dado. ¿Sebastián Piñera miente, como dicen algunos, a propósito de sus cifras de delincuencia en su gobierno? No, yo creo que él toma una cifra que cuando uno la observa es una cifra que no es adecuada, porque mire la Fundación Paz Ciudadana. La Fundación Paz Ciudadana le muestra cómo va evolucionando hacia arriba la delincuencia. Entonces son cifras objetivas y están publicadas. ¿Por qué la encuesta del INE no es representativa del gobierno de Piñera, que es la encuesta oficial, la que hemos evaluado siempre, sí, por la sencilla razón de que ellos alteraron la encuesta, le eliminaron 90 preguntas en medio y sin preguntarle a nadie, entonces se generó una alteración de la base de comparación. Y adicionalmente, acuérdense, la encuesta del 2010, teníamos terremoto encima, entonces obviamente nadie estaba preocupado entonces creo que ahí tiene un problema. Mi percepción es que más que discutir, yo lo que le pido a Sebastián Piñera y a su comando es que no se les vaya a ocurrir reeditar una política que a mi juicio fue un tremendo error, que es el famoso STAD que implementaron. Porque lo que hacían era evaluar a las policías positivamente si tenían menos denuncias. ¿Qué le ocurrió entonces? Incentivo negativo. Yo, policía, no recibo denuncias.
Entonces eso no es bueno. En todas partes del mundo la ecuación perfecta es más denuncias y menos victimización. Si tenemos más denuncias, los delitos que se cometen se investigan. Si no hay denuncia, nadie lo investiga y hay impunidad. Entonces yo al contrario haría un incentivo a que hubiese más denuncias. Por eso inventamos en su oportunidad los famosos retenes móviles, donde la comisaría iba al barrio a buscar la denuncia. Porque si a usted le cometen un delito y usted no lo denuncia, nadie lo va a investigar. Y ese delincuente va a quedar impune. Entonces, por último, no hay ni siquiera información de que en ese sector entonces es importante aumentar el nivel de denuncia. Es una buena noticia cuando aumentan las denuncias y baja la victimización. Pero si tenemos la ecuación o la tormenta perfecta, es más victimización, más delito y menos denuncia. Es decir, que se cometen más delitos y se investigan menos. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Y eso fue lamentablemente la ecuación que tuvimos durante un tiempo. Creo que uno tiene que aprender de los errores. Lo digo con total humildad porque a mí me pasó lo mismo. El 2003 yo era subsecretario de Carabineros y me tocó participar en una ceremonia donde se le entregó un premio a un comisario porque tenía la menor cantidad de denuncias. Fantástico. Un año después el general director lo llamaba a retiro y encontraron todo archivado ahí las denuncias. Porque hay un incentivo negativo. Como aprendimos esa experiencia, lo que yo llamo es a no repetirla. Felipe Arboe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, que esté bien. Sigan conectados aquí, por supuesto, en Emol TV, también informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.